Libro 6, parte 2, Nirvana Kanda, sobre la liberación. Rama preguntó: sobre la no acción o acción no deliberada. Si uno abandona toda actividad y la misma voluntad de realizar acciones, el cuerpo queda como muerto. ¿Cómo es posible para un ser vivo vivir de ese modo? Ballista respondió: solo los seres vivos pueden abandonar las tendencias mentales y las ideas. Los muertos no pueden hacerlo. ¿Qué es la actividad mental? Solo el sentimiento del ego. Cuando se comprende que es irreal, se abandona sin esfuerzo alguno. Los conceptos de objetos externos que aparecen en nuestro interior llevan el nombre de kalpana. Cuando se comprende que esos conceptos son vacíos como el espacio, se abandonan por completo. La memoria es kalpana, y el sabio sabe que lo mejor es no recordar nada. La memoria acompaña a todo lo que ha sido experienciado e incluso a nuestras concepciones fantásticas. Olvida ese recuerdo de lo experienciado e imaginado y permanece fijo en el ser, como un bebé que no ha despertado del todo. La no mente o mente sin conceptos. Cuando la mente se ha convertido en puro sattva, puedes vivir en este mundo y actuar en él sin conservar esos conceptos ni permitir que la mente siga operando, como la rueda del alfarero sigue dando vueltas aunque su dueño haya dejado de impulsarla. Proclamó solemnemente: el abandono de las construcciones mentales es el Dios Supremo. ¿Por qué no me escucha la gente? Qué poderosa es la ilusión. Bajo su influencia, puedes tener la preciosa gema del vichara, la autoinvestigación, en tus manos y no verla en absoluto. El único Dios Supremo es no percibir objetos y no construir ideas sobre ellos, pero esto tiene que ser experienciado por uno mismo. Si permaneces tranquilamente en tu ser, comprobarás que en comparación con ello, la existencia de un emperador es como una hoja de hierba. Cuando uno ha concebido con la mente ir a un determinado lugar, sus pies funcionan sin necesidad de una actividad mental continua. Actúa como lo hacen los pies y realiza todas las acciones que quieras. Actúa en este mundo sin deseo de recompensa por tus acciones, sin sentirte motivado por el placer o el provecho personal. Entonces, los objetos sensibles dejarán de atraerte y solo serán lo que realmente son. Y cuando la sensación de placer brote espontáneamente en contacto con los objetos, sumérgela en el interior del ser y entrégala al propio ser interior. No espere ningún fruto de tus acciones, pero tampoco permanezcas inactivo. Suceda lo que suceda, acéptalo todo o recházalo todo por igual, porque lo que nos esclaviza es ese deseo de elegir entre actuar o no actuar. Cuando ese deseo no existe, somos libres. De hecho, no hay nada que deba ser hecho o que no deba de hacerse. Todo es el ser. No permitas que tu inteligencia conciba esa diferencia. Sé siempre lo que verdaderamente eres. La conciencia de yo y mío es la raíz del sufrimiento. Su cesación es la liberación.
tú verás lo que te interesa. Igual que un ejército hecho de arcilla, no es más que un montón de soldados de barro. Ese abigarrado universo solo es ser no dual, puesto que solo existe el ser. ¿Qué son los objetos y quién puede percibirlos? Aparte del Ser Supremo, no hay nada que pueda concebirse como yo y como mío. Rama preguntó a ese respecto: si eso es como dices, Señor, ¿por qué debemos evitar las malas acciones y preferir las buenas? Vallista contestó a esta pregunta: antes debes decirme, amable Rama, ¿qué entiendes por acción? ¿Cuándo se produce una acción? ¿Cuál es su raíz? ¿Y cómo podemos destruirla? El príncipe respondió: si queremos destruir una cosa, Señor, debemos cortarla de raíz y destruir esa raíz. Mientras el cuerpo está vivo, se produce la acción, que tiene sus raíces en el samsara o mundo objetivo. Las acciones brotan de los propios órganos del cuerpo. Las semillas de esas acciones son los hábitos mentales o vásanas. Estos hábitos mentales, que funcionan a través de los sentidos, son capaces de abarcar cosas muy distantes al propio cuerpo. Los sentidos tienen su raíz en la mente, y la mente está arraigada en el jiva, que es conciencia condicionada. Pero esa conciencia limitada tiene su raíz en la conciencia infinita, que es la raíz de todo lo que hay. Brahman es la raíz de esa conciencia infinita, sin raíz ni soporte alguno. Por consiguiente, todas las acciones tienen su fundamento en la conciencia, que al objetivarse a sí misma genera dichas acciones. Cuando eso no ocurre, permanece en el estado supremo. Vallista añadió complacido: en tal caso, querido Rama, ¿qué es lo que tienes que hacer y qué debes evitar? La mente seguirá existiendo mientras el cuerpo siga con vida, tanto si es una persona ignorante como si es un iluminado. ¿Cómo podemos abandonar esa individualidad? De ningún modo. Lo que podemos abandonar es la errónea noción de que somos nosotros los que estamos haciendo las acciones y actuar sin ese tipo de pensamiento. Cuando despierta la inteligencia interior, la percepción del mundo objetivo cesa y aparece la libertad o no apego a los objetos, que es lo que se conoce como liberación o emancipación. Cuando se abandona la percepción objetiva, surge la paz conocida como Brahman. La percepción o conciencia de los objetos es la acción que se despliega en ese mundo objetivo llamado samsara. La cesación de esa conciencia es la emancipación. Por tanto, querido Rama, mientras el cuerpo siga vivo, no podemos dejar de actuar. El abandono de la acción concede valor a la acción misma, y lo que tiene valor para nosotros no puede ser abandonado. En ese punto, Rama preguntó: desaparición de la experiencia objetiva o fenoménica. Si lo que es no puede dejar de ser, y lo que no es no puede existir, ¿cómo puede la experiencia o conciencia de los objetos convertirse en no experiencia o inconsciencia? Vallista contestó a esta cuestión: es cierto, lo que es no puede dejar de ser, y lo que no es no puede existir en absoluto. Los conceptos de existencia y no existencia son también fáciles de comprender.
Lo que conocemos como experiencia o percepción objetiva solo nace de una falsa ilusión y produce dolor. Abandona esta conciencia de experiencia objetiva y permanece firme en la conciencia de la sabiduría, que es el nirvana. Las malas y las buenas acciones dejan de existir cuando comprendemos que en realidad no existen. Debemos investigar la raíz de la acción hasta que la acción misma sea destruida. Lo mismo que lo que brota de la tierra no es distinto de la tierra misma, lo que brota en la conciencia no puede ser distinta de la conciencia. La humedad no es distinta del líquido. En Brahman no hay distinción entre mente y conciencia. La función que denominamos percepción surge en la conciencia sin causa alguna, y al no ser distinta de la conciencia, es como si no existiera. Aniquilación del ego. La acción tiene su raíz en el cuerpo, que a su vez tiene su raíz en el sentimiento del ego. Si esta percepción del ego es abandonada, el ego deja de existir y la raíz de la acción queda completamente aniquilada. Los que han conseguido esto no dejan de poseer nada, ni renunciar a nada. Permanecen instalados en lo que es y sus acciones son espontáneas y no deliberadas. En realidad, no hacen nada. Todos los objetos arrojados a una corriente se mueven sin poder evitarlo. Los que no sienten el ego actúan meramente con sus órganos y no con su ego que no sienten. Cuando la mente deja de estar condicionada, los objetos no pueden atraerla en absoluto. Ese conocimiento es el abandono de la acción que se identifica con el despertar de la inteligencia. Para el que no siente el ego, ¿qué utilidad puede tener hacer o dejar de hacer una cosa? La cesación de la conciencia de experiencia objetiva o acción es el estado de equilibrio y ecuanimidad que se conoce como abandono de la acción. Cuando no se comprende bien este abandono, el ignorante es como un animal poseído por el fantasma de la inactividad y queda como un muerto. Los que comprenden correctamente el abandono de la acción, estén activos o inactivos, no están haciendo nada. Gozan de la misma paz viviendo en el bosque o viviendo en el hogar. La casa es un bosque tranquilo para el que tiene paz, y el bosque una ciudad multitudinaria para el que está desasosegado e inquieto. Para el que está en paz interior, el mundo entero es un bosque apacible. Para el que está preocupado por miles de pensamientos, ese mismo mundo es un océano de dolor. Cuando el ego se tranquiliza, la apariencia objetiva se desvanece y la percepción objetiva no se produce, porque una lámpara sin combustible se apaga por sí misma. La renuncia no se refiere a la actividad, sino al conocimiento o deseo de actividad, que es lo que se llama propiamente acción. Cuando la lámpara del conocimiento objetivo no se alimenta con el combustible del ego y del sentimiento de posesión, lo que queda es el autoconocimiento. El que no abandona el sentimiento del yo y mío, no conoce la renuncia, ni la sabiduría, ni la paz. Pero uno puede desprenderse fácilmente del concepto del yo, sustituyéndolo sin obstáculo por el concepto de que el ego no existe. ¿Por qué dudamos de ello? Los conceptos que podemos tener del yo y del ego no son independientes de la conciencia. La conciencia es vacía como el espacio. ¿Qué ilusión puede caber en ella?
Aquí no hay ilusión ni sujeto de esa ilusión. No hay confusión ni confundido. Todo esto solo parece brotar porque no percibimos claramente la verdad. Date cuenta de ello y permanece en silencio. Eso es el nirvana, la misma percepción que te hace concebir la noción del ego, te permite, en un abrir y cerrar de ojos, la comprensión de la inexistencia de ese ego. En ese momento, cruzarás el océano del samsara. El que conquista su naturaleza es un verdadero héroe capaz de alcanzar el estado supremo. El que es capaz de vencer a los 6 enemigos, lujuria, cólera, codicia, etc., es un hombre grande. Los demás solo son monos con forma humana. El que es capaz de superar las nociones que surgen de la mente es un verdadero hombre, purusa, un hombre de sabiduría. En cuanto la percepción de un objeto brota en tu interior, debes unirla con el pensamiento que tú no eres realmente eso, y esa ingenua percepción desaparece al instante. De hecho, en este mundo no hay nada que conocer, solo es preciso soltar el conocimiento erróneo. Cuando esta ilusión no se reaviva constantemente, termina por desaparecer por completo. En el momento en que aparece en ti cualquier percepción objetiva, como brota el movimiento en el viento, comprende que tú no eres eso, deja de identificarla contigo y la privarás de soporte y fundamento. El que no vence la codicia, el orgullo, la vanidad y la ilusión en general, no obtiene ningún beneficio con la lectura de las escrituras, que no son para él sino una inútil pérdida de tiempo. El sentimiento del ego brota en el ser como el movimiento brota en el viento. En realidad, este sentimiento del ego no es distinto del ser, pues parece brillar a causa del propio ser, que es su sustrato real. El ser no aparece en un momento y desaparece a continuación, porque es lo único que es. Por consiguiente, ¿cómo podemos decir que el ser es o que no es? El ser es en el ser, el infinito en el infinito, la paz en la paz. Eso es todo, no hay mundo, ni mente, ni ego. Nirvana es nirvana. En la paz hay paz, en lo divino divinidad. Nirvana es también ausencia de nirvana cuando se une al espacio y también cuando no se une. Cuando surge el conocimiento que muestra la irrealidad del sentimiento del ego, no hay ninguna dificultad en resistir cualquier clase de problema o enfermedad, porque cuando se destruye la semilla del mundo objetivo, que es el sentimiento del ego, ese mundo objetivo desaparece con ella, y por lo tanto no hay tales problemas ni tal enfermedad o cualquier otro percance. Como un espejo queda velado por la humedad, el ser queda oculto por el irreal sentimiento del ego, que da lugar al resto de la experiencia objetiva. Cuando ese ego desaparece, el ser brilla con luz propia, como el sol resplandece cuando las nubes que lo ocultan se desplazan en el cielo. El sentimiento del ego, que entra en contacto con el ser, se disuelve como una figura de sal arrojada al océano. Mientras dura ese sentimiento del ego, el propio Brahman brilla como los diversos objetos con distintos nombres. Cuando el sentimiento del ego se detiene y cesa, Brahman brilla como la conciencia infinita que es. El sentimiento del ego es la semilla del universo. Cuando es quemada, las palabras
como mundo, esclavitud o ego, carecen de sentido. Cuando la vasija se rompe, solo queda la arcilla con la que se hizo. Cuando el ego se disuelve, la diversidad objetiva se disuelve con él. Esta diversidad objetiva solo se ve a la luz del ego, como los objetos se ven a la luz del sol que los alumbra. No hay ninguna cosa que pueda sustituir el autoconocimiento, que es la percepción de la irrealidad del ego. No veo nada que pueda proporcionarte mayor bienestar. Por consiguiente, abandona el ego individual y capta tu verdadero ser como el universo en su conjunto. Entonces podrás comprender que este universo es Brahman y nada más que eso. Libérate de todas las agitaciones causadas por los conceptos objetivos. El que no conquista su ego no alcanza el estado supremo. Pero si tienes un corazón puro, la enseñanza espiritual penetrará en él como una gota de aceite en un tejido limpio. En relación con esto, ahora quiero contarte una antigua leyenda. Hace muchos años le pregunté a Buyunda: la historia de Vidyadhara y sus problemas. ¿A quién consideras en este mundo un ignorante? Buyunda me contestó lo siguiente: había un ser celestial, o Vidyadhara, que vivía en la cima de una montaña. Era muy ignorante y aficionado a los placeres sensibles, pero tenía costumbres de vida muy higiénicas que le garantizaban una larga existencia. Después de mucho tiempo, brotó en él el deseo de alcanzar el estado que no admite nuevos nacimientos y muertes sucesivas. Habiendo decidido esto, vino a mi encuentro, pues también me había adorado con respeto y me preguntó: mis sentidos, Señor, se encuentran siempre agitados por el deseo y son una fuente de preocupaciones y de insatisfacción. He comprendido esto y busco refugio a tus pies para que me ayudes a superarlo. Háblame, por favor, de lo ilimitado, libre de nacimiento y muerte, y puro sin principio ni fin. Durante todo este tiempo he estado como dormido y ahora, por la gracia del ser, he despertado. Ten la amabilidad de librarme del terrible fuego de la ilusión. Los seres nacen, sufren y mueren, pero no es justo que eso sea necesario, ni siquiera para su liberación. Los objetos de placer intensifican la ilusión y están en cambio constante. Ya no siento ningún deleite en conseguirlos, pues he experienciado todos los placeres del cielo. El deseo de disfrutar esos placeres se ha reducido a cenizas por el fuego de la discriminación. Ahora comprendo claramente los estragos que causan los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Para qué quiero disfrutar reiteradamente esos placeres que no tienen sentidos para mí? Aunque disfrutara de ellos durante 1000 años, no me dejarían satisfecho. El imperio del mundo entero y sus privilegios no me resultan nada extraordinario o apetecible, porque todo está sujeto a la obstrucción y a la muerte. Te lo ruego, ¿qué es lo que puedo hacer para alcanzar la eterna satisfacción? Ahora he comprendido la peligrosa naturaleza de las experiencias sensibles, que solo sirven para aumentar nuestro sufrimiento. En este mundo, solo puede considerarse un verdadero héroe
el que está dispuesto a presentar batalla contra el formidable ejército que forman nuestros sentidos. Ese ejército, comandado por el sentimiento del ego y equipado con los caballos de las experiencias sensibles, que asedia constantemente a la ciudad que llamamos cuerpo. Los sabios siempre están en guerra contra ese temible ejército, y sólo los que salen victoriosos de esa contienda pueden ser considerados grandes. Los demás solo somos autómatas de carne y hueso. El único remedio contra la enfermedad conocida como deseo sensible es el firme abandono del deseo. Ni las medicinas, ni las peregrinaciones, ni los mantras son de ninguna utilidad en ese sentido. He sido sistemáticamente asaltado por los sentidos como ladrones que roban a un caminante solitario en medio del bosque. Son sucios y solo nos traen desgracias. Son causa de la codicia, tan difícil de superar. Son enemigos de los sabios y amigos de los insensatos, rehuidos por los hombres nobles y muy apreciados por los depravados. Se mueven libremente en la oscuridad de la ignorancia, como auténticos duendes. Están vacíos y desprovistos de cualquier sustancia, como el bambú seco que sólo vale para echarlo al fuego. Señor, tú eres el único refugio de los suplicantes, su verdadero Redentor. Por favor, sálvame de este océano del samsara con tus iluminados consejos. La devoción a los sabios como tú es el remedio más seguro contra el dolor. Buyunda contestó a aquel ser celestial. Respuesta de Buyunda. Bendito seas, puesto que has despertado espiritualmente y anhelas tu propia elevación. Tu inteligencia ha despertado totalmente y creo que comprenderás sin esfuerzo mis enseñanzas. Escucha con atención lo que voy a decirte, que es fruto de una larga experiencia. Lo que aparece ante nosotros como yo y como lo otro, no es en verdad tu ser, porque cuando los buscas, no los encuentras. La convicción de que no existimos ni tú, ni yo, ni el mundo, conduce a la liberación y nos libra del sufrimiento. El origen de este engaño no puede ser determinado con exactitud, ni siquiera después de una investigación prolongada somos capaces de determinar si el mundo objetivo brota de la ignorancia o por el contrario, la ignorancia brota del mundo objetivo. De hecho, son dos aspectos de la misma cosa. Todo lo que existe es la conciencia infinita o Brahman. El mundo objetivo es como un espejismo, del que tanto se puede decir que es como no es. La semilla de este mundo objetivo es el sentimiento del ego, los sentidos y sus objetos, las más variadas formas mentales, el cielo y la tierra, con todas sus montañas, océanos, etc.,
la división del tiempo y todos los nombres y las formas solo son parte de este árbol de apariencia ilusoria. Cuando la semilla se quema, no produce nada. ¿Cómo podemos quemar la semilla del ego? Si investigas tenazmente tu naturaleza, comprendes que no puede ser visto por parte alguna. Ese es el sentimiento que quema la semilla del ego. Si conservamos la idea del ego, éste parece existir y da lugar al mundo objetivo. Cuando eludimos esta falsa idea, el ego desaparece y es sustituido por el autoconocimiento o conocimiento del ser. En un principio, este ego no existía como una realidad. ¿Cómo hemos podido creer entonces en su existencia y en la realidad de la dualidad y la no dualidad? Los que se han esforzado seriamente en comprender esta verdad, después de haberla escuchado de los labios de algún maestro y haberla estudiado en las escrituras, han alcanzado fácilmente el conocimiento del ser. Lo que parece ser el mundo solo es el despliegue de las ideas y los pensamientos de nosotros mismos, Sankalpa, que se basa en la propia conciencia. Es una especie de ilusión óptica cuyo sustrato es la conciencia. Tanto puede considerarse real como irreal. En el brazalete, el oro es lo real, y el brazalete no es más que una idea o noción. Del mismo modo, la aparición y la desaparición de los objetos de este mundo no son sino modificaciones de esa idea. El que comprende y realiza esto se desinteresa totalmente de los placeres de la tierra y del cielo y asiste a su última reencarnación. Querido Villadara, deja de pensar en los objetos de este mundo como si fueran manifestaciones de la conciencia infinita. Permanece firme en tu ser. La inercia de los objetos inanimados también surge en la conciencia, aunque parece diferente de ella. El mismo viento que aviva el fuego puede también apagarlo y la conciencia puede producir lo consciente y lo inerte. Por consiguiente, deja que tu inteligencia comprenda profundamente que tu ego no existe y podrás ser lo que realmente eres. Entonces, tu conciencia se sumerge en el absoluto, sin dar lugar a un objeto de conciencia. Eso es el incomparable Brahman. El universo entero está saturado por esta conciencia infinita e indivisible. Comprende esto y haz lo que te plazca. Solo mientras los ojos están velados por la ignorancia, perciben esta diversidad del mundo. Pero todos estos objetos son tan reales como un árbol que un enfermo de la vista ve flotar en el aire. Este universo inerte no es distinto a la conciencia infinita, como el fuego reflejado en el agua, que no es distinto del fuego original. Entre el conocimiento y la ignorancia no hay otra diferencia. El conocimiento es el ser, la ignorancia el reflejo. La omnipotencia de Brahman permite que la inercia inconsciente se manifieste en la conciencia. Esta inercia material existe en Brahman como una posibilidad, igual que las futuras olas existen en la tranquila superficie del océano. El agua no tiene ningún motivo para transformarse en olas, como Brahman no tiene ningún motivo para crear el mundo. Por consiguiente, parece correcto afirmar que en ausencia de una causa necesaria, la creación no ha tenido lugar y solo es una apariencia como los espejismos.
Lo único que existe es Brahman, la paz increada que no crea nada en absoluto. Querido amigo, tú eres ese Brahman homogéneo e indivisible como el espacio. Tú eres el conocedor. No dudes nunca de ello, lo comprendas o no lo comprendas. Cuando comprendas que eres la conciencia infinita no nacida, toda tu loca ignorancia cesará para siempre, y el mundo objetivo se disolverá con ella en el vacío. Donde existe el supremo Brahman, aparece este mundo ilusorio. En una hoja de hierba, en la madera, en el agua, y en todas las cosas de este mundo, existe el mismo Brahman, la conciencia infinita, cuya naturaleza es indefinible e indescriptible. Como no hay nada más que él, es imposible compararlo con nada y decirle que es o que no es. Hasta hablar de la naturaleza de Brahman resulta inadecuado. Lo que se experiencia cuando cesa el ego es este Brahman, que puede ser alcanzado si uno se pregunta profunda y tenazmente sobre la naturaleza del ego. Esta continua inquisición disuelve el ego en la conciencia. El que tiene la misma experiencia en contacto con una mujer desnuda que con una flecha afilada, está en el estado supremo. Debemos realizar una intensa práctica espiritual hasta que el contacto con los objetos nos resulte igual que si estuviéramos dormidos. El conocedor del ser nunca se siente afectado por la angustia ni por otros trastornos mentales. El ser aparece como jiva sin abandonar su naturaleza de ser o conciencia indivisa, del mismo modo que el veneno causa enfermedad al que lo ingiere sin perder su naturaleza de veneno. Cuando la conciencia toma la naturaleza de lo inconsciente o inerte, parece que algo ha surgido en Brahman, aunque de hecho no es diferente de Brahman. El veneno, sin dejar de ser veneno, cuando entra en el cuerpo se torna ponzoñoso y nocivo. Del mismo modo, el ser no nace ni muere jamás, aunque desde otro punto de vista podemos pensar que comienza a existir y muere. Cuando estamos libres de la percepción objetiva, podemos cruzar el océano del samsara con la misma facilidad que evitamos la pisada de una vaca. Esto no se puede conseguir por la ayuda de Dios ni por ningún otro medio. ¿Cómo puede la mente o el ego brotar en el ser que es omnipresente? Nada es malo ni bueno para nadie en ningún momento. No hay placer ni dolor, ni adversidad ni prosperidad. Nadie hace nada ni disfruta nada. Decir que el sentimiento del ego ha brotado en el ser es como decir que la distancia ha aparecido en el espacio o la duración en el tiempo. El sentimiento del ego no es más que una ilusión, algo irreal. En el espacio solo hay espacialidad, en el tiempo, temporalidad, y en la conciencia solo hay conciencia. La conciencia existe como un monte en el interior de un átomo a causa de su extrema sutilidad, y mantiene ideas como yo y esto que parece existir como sustancias. Del mismo modo que un remolino solo es una forma ideal del agua, el sentimiento del ego, el espacio, el tiempo, etc., son formas que surgen en la conciencia. La dejación de estas ideas se conoce como disolución cósmica. Por tanto, este mundo aparece y desaparece como idea y nada más que en ese sentido. Mientras tanto, la conciencia no sufre ningún cambio. En la conciencia no aparece la existencia de placer o dolor
ni brota la idea de que el yo es esto o lo otro. La conciencia no presenta cualidades como el coraje, el miedo, la memoria, la fama u otras similitudes. Todo eso se percibe en el ser como los pies de una serpiente en la oscuridad. Irrealidad de la creación. El mundo se considera creado, pero puesto que espacio y tiempo no existen en realidad, tal creación es irreal y lo que parece existir no es otra cosa que el Señor. Igual que lo que parece un remolino no es sino agua, y lo que parece a distancia una nube no es otra cosa que una humareda, la conciencia parece hacerse consciente de sí misma por medio de una idea del yo, y entre esa idea y la conciencia aparece un tercer factor que es la creación. Esta creación objetiva solo es una apariencia como un árbol reflejado en una columna de cristal. Cuando se investiga la idea de realidad en lo irreal, esta apariencia se desvanece por completo. Este mundo objetivo es como un reino pintado en un cuadro, del mismo modo que el cuadro resulta atractivo por el uso de diversos colores. Este mundo objetivo nos resulta atractivo por medio de las experiencias sensoriales. La apariencia de realidad objetiva depende del espectador, que es el sentimiento del ego, irreal en sí mismo y no diferente al Ser Supremo, como la humedad no es distinta del agua. La luz de la conciencia es el ser. Cuando la idea de yo surge en esa conciencia, comienza la creación. Ni creador ni creación existen al margen de la idea o sentimiento del ego. Aunque el movimiento es inherente a la naturaleza del agua, no se puede decir que el río exista, puesto que solo es agua corriente. Del mismo modo, la conciencia es vasta y estable como el espacio y en consecuencia no es consciente de un espacio que existe en su interior. Cuando vemos el mismo agua en diferente tiempo y lugar, surge la idea de movimiento de ese agua. Del mismo modo, la percepción consciente que brota en la conciencia, unida a unas nociones de espacio y tiempo determinado, produce la idea de mundo objetivo. Aunque de hecho, si el espacio y el tiempo son irreales, ese mundo objetivo es imposible y la comparación de la conciencia y el agua resulta inadecuada. Debes saber que todo lo que experiencia con el nombre de mente, ego, intelecto, etc., no tiene ninguna realidad sustancial. Esta ignorancia se desvanece en parte por la compañía de los santos, satsanga, en parte por el estudio de las escrituras y sobre todo por el esfuerzo personal. Una casa visualizada en el espacio no necesita el soporte de pilares reales. Del mismo modo, el ilusorio mundo objetivo no depende de un tiempo y un espacio real. El tiempo y el espacio y los objetos solo son ideas. El mundo objetivo es extremadamente sutil y ha sido construido por la actividad mental o movimiento del pensamiento, como un aroma en el aire. Sin embargo, a diferencia del aroma, este mundo objetivo solo es experienciado por la mente que lo concibe, mientras que el perfume puede ser experienciado también por otras personas. Del mismo modo que un sueño solo es sentido por el que está soñando, esta creación solo es experienciada por aquel en cuya mente brota. En relación con esto, hay una antigua leyenda que cuenta cómo Indra, el rey de los dioses,
se ocultó a sí mismo en el interior de una partícula atómica. Indra y su ocultación en un átomo. En algún lugar imaginario existía un fantástico árbol que satisfacía todos los deseos. En una de sus ramas había un fruto completamente distinto a todos los demás, que era este universo. En el interior de este fruto, a modo de gusanos, vivían muchos seres, dioses, demonios, hombres, etc., y abarcaba la tierra, el cielo y los mundos inferiores. Su tamaño era enorme, puesto que era una manifestación de la conciencia infinita, y era muy atractivo porque en su interior estaban contenidas potencialmente todas las experiencias posibles. La inteligencia resplandecía en él y en su interior se hallaba el sentimiento del ego. Los más diversos seres moraban en él, desde los más torpes y oscuros hasta los más preclaros e iluminados. Indra también vivía en ese árbol. En cierta ocasión, en que el señor Visnú estaba ausente, Indra se vio atacado por una banda de poderosos demonios. Aunque corra en todas direcciones, poco a poco iba siendo acorralado por aquellos terroríficos seres. En un instante en que los demonios distrajeron su atención, Indra se aprovechó de la situación, tomó una forma sutil y minúscula y penetró en una partícula atómica. Allí pudo por fin descansar del acoso de los seres demoníacos, y al cabo de cierto tiempo olvidó incluso la guerra con aquellos monstruos. Primero imaginó un palacio para vivir en él, luego una ciudad, más tarde una nación entera con muchas ciudades, montañas y bosques, y finalmente todo un mundo con cielo y su infierno correspondiente. Pensó que él era Indra, el rey del cielo, y que tenía un hijo llamado Kunda. Después de algún tiempo, este nuevo Indra, que había imaginado todo esto en el interior de un átomo, imaginó que había abandonado el cuerpo y que entraba en nirvana, como una lámpara que agota su combustible. Kunda sucedió a Indra y gobernó los 3 mundos. Tuvo también un hijo de gran valor y belleza. De ese modo fue multiplicándose aquella familia, y todavía hoy uno de sus descendientes gobierna los cielos como el actual Indra, de modo que en aquella primitiva partícula atómica existen muchos reyes gobernando sus imaginarios reinos. En esta familia también nació un rey del cielo que en determinado momento puso fin al ciclo del nacimiento y la muerte. Alcanzó la sabiduría suprema por la enseñanza de Brihaspati, el preceptor de los dioses, aunque siguió ocupado de las tareas cotidianas e incluso volvió a luchar con los demonios como su antecesor original. En cierto momento, en su mente brotó el deseo de percibir la realidad del absoluto Brahman. Entonces se sumió en profunda meditación y permaneció mucho tiempo en soledad, en una perfecta tranquilidad interior. En ese estado vio a Brahman omnipotente, omnipenetrante, que reside en todas las cosas, en todo momento y en cualquier lugar, a quien pertenecen los pies y todas las manos. Este Brahman, cuyos ojos, cabezas y rostros son todas las cosas del universo, que carece de sentidos, pero que es la verdadera esencia de los sentidos, que todo lo asume, pero está libre de todo, que tiene todas las cualidades y carece de determinaciones, que está dentro y fuera de todas las cosas. Este Brahman, que está lejos y cerca,
pero permanece incognoscible a causa de su extrema pequeñez. Es al mismo tiempo el sol, la luna y la tierra, la realidad de las montañas y de los océanos, la verdadera esencia de todo lo existente. Este Brahman tiene la naturaleza de esta creación objetiva, aunque es la conciencia primordial. Comprendiendo que la soberanía celestial de este Brahman se personifica en Indra, gobernaba desde allí el universo. Del mismo modo que este Indra gobernaba el universo desde el interior de una partícula atómica, existen otros mundos Indras y universos que se penetren unos a otros. Este mundo objetivo continúa manifestándose mientras uno experiencia los objetos percibidos como algo real y sustancial. Maya continúa fluyendo como una apariencia eternamente cambiante hasta que se realiza la verdad y sólo en ese momento deja de operar. Funcione donde funcione y del modo que lo haga, recuerda que sólo lo hace a causa de su propio sentimiento del ego. Cuando la verdad sobre esta idea del ego es investigada y comprendida, Maya se desvanece como el despertar de un sueño, porque la realidad de la conciencia infinita es totalmente libre de la división sujeto-objetiva y carece del menor rasgo de tosca apariencia material. Es puro vacío, y su única realidad es la infinita conciencia incondicionada. Del mismo modo que un universo puede caber en el centro de una partícula atómica por la mera razón de que Indra imaginó esa idea de creación cuando se ocultaba allí, en cualquier lugar donde surja un ego, surge inmediatamente un mundo. El sentimiento del ego es la causa radical de cualquier mundo objetivo, que es tan real como el color azul del cielo sobre nuestras cabezas. Este árbol de la apariencia objetiva crece sobre la montaña de Brahman a causa de las ideas, de las tendencias latentes o vásanas. Su semilla es el ego. Las estrellas son sus flores, los ríos sus venas, las montañas sus hojas, y la esencia de las ideas son sus frutos. Pero este mundo solo es el desarrollo de la primitiva idea de su existencia. Este mundo objetivo es también como una vasta extensión de agua, donde los mundos son una especie de olas que van creciendo cada vez más a causa de la ilusión que impide el autoconocimiento y la consiguiente liberación. Parece atractivo y hermoso a causa de sus paisajes siempre cambiantes en donde los seres nacen y mueren constantemente. Querido amigo, esta creación también puede ser comparada con el movimiento del viento. El sentimiento del ego es el viento y su movimiento el mundo. Pero de hecho, el ego es inseparable del mundo, como el movimiento del viento es inseparable del viento y el perfume inseparable de la flor. En el sentido estricto, el mundo es el propio ego, y el sentimiento del ego solo es realmente el mundo. Ambos son totalmente interdependientes. Cuando uno es capaz de superar el ego por medio de una inteligencia despierta, limpia de su conciencia esas impurezas que conocemos como mundo objetivo y mente. De hecho, no hay una cosa como el ego. Es algo que brota misteriosamente, sin causa ni sustancialidad alguna. Brahman penetra en todas las cosas. El ego, por tanto, es falso y por ende el mundo que aparece real a ese ego también es falso. Lo que es irreal, lo real es eterno y tranquilo. Tú eres eso. Cuando Buyunda habló así, aquel
Villadara, éste entró en profunda meditación y alcanzó el estado supremo, Turiya. Tienes que comprender esto bien, querido Rama, y alcanzar el mismo provecho que aquel ser celestial. Cuando la enseñanza cae sobre un corazón cualificado y preparado para ello, se despliega de este modo que te he contado. Eso no hubiera ocurrido así en este caso, si la enseñanza de Buyunda hubiera caído sobre un corazón no cualificado. En tal caso, en el ego, surge la idea de que todo eso ha sido pensado e imaginado por él mismo y vuelve a sentirlo como apariencia objetiva. Sin embargo, algunas veces, hasta las personas ignorantes, como aquel ser celestial, obtienen la inmortalidad, que sólo se alcanza por el conocimiento de lo real. No hay otros medios para conseguir la iluminación. Después de mantener esta conversación con Buyunda, volví al lugar en donde los sabios estaban reunidos. Desde que oí esta enseñanza de Buyunda, ya han pasado 11 ciclos del universo. Este poderoso árbol de la creación, que produce los frutos dulces y amargos de la felicidad y la desdicha, cesa en el momento en que se comprende que el ego es falso. El que con este conocimiento alcanza el estado de ecuanimidad no vuelve a sufrir nunca más. Cuando el autoconocimiento disipa la ignorante noción del ego, que hasta ese momento se había considerado como una realidad sólida, éste desaparece sin que nadie sepa dónde ha ido. Y tampoco sabemos a dónde va el responsable del movimiento del cuerpo, que también había sido considerado real. El árbol del cuerpo aspira de la tierra la humedad del ego, pero el sol del autoconocimiento la evapora y la convierte en el vapor sutil de Brahman. Sin embargo, en ausencia de dicho autoconocimiento, la semilla del ego crece y se convierte en un árbol poderoso en un abrir y cerrar de ojos, porque esa semilla lleva en su interior todo el árbol con sus innumerables ramas, hojas, flores y frutos. El hombre del conocimiento percibe que la creación entera se oculta latente en el sentimiento del ego. Ni la muerte puede poner fin a todo esto. Lo que conocemos como muerte es el traslado de esta noción de realidad de una sustancia a otra. Considera la muchedumbre creada que se manifiesta en este momento ante ti y los innumerables seres que existen latentes dentro de los seres presentes. Solo es mente que mueve el prana o fuerza vital, y ese mundo que ves existe en la mente. En el momento de la muerte, el prana deja el cuerpo y huye al espacio, donde queda flotando en el aire. Comprende que hay innumerables jivas que llenan todo el espacio, con sus respectivas ideas de mundo ocultas en su interior. Yo puedo verlos ante mí con mi visión interior. El akaya, que ocupa todo el espacio, está lleno con el prana de los que han muerto. En cada porción de este prana existe una mente o jiva latente, y en cada uno de esos jivas latentes hay un mundo como el aceite en cada semilla de sésamo. Del mismo modo que el prana de esos jivas flota en el akaya, todos estos mundos flotan en las respectivas mentes de esos jivas, como el aroma de las flores flota en el aire que nos rodea. Todo eso no puede ser visto por los ojos físicos, querido Rama, sino con la visión de la inteligencia interior. Esos mundos existen por todas partes en cualquier momento. Son más sutiles que el mismo akaya, porque son de la naturaleza del pensamiento. De hecho, ese prana no flota en el akaya ni se mueve de un sitio a otro, sino que cada jiva que se compone del prana, la mente y sus tendencias latentes,
ve su idea de mundo como algo real, porque los jivas están firmemente convencidos de la sustancialidad de esas ideas de mundo. Cuando los árboles que hay en los bancales de la ribera de los ríos se reflejan en sus aguas, parecen moverse, aunque en realidad estén quietos. Lo mismo ocurre con estos mundos que se hallan en el interior de los jivas. De ellos lo mismo podemos decir que se mueven o que están inmóviles. Pero en el ser que es conciencia infinita no existe movimiento alguno, igual que cuando un recipiente se traslada de un lugar a otro, el espacio que hay en su interior no se mueve en absoluto, aunque a los ojos de los que ven el recipiente así lo parezca. Del mismo modo, este mundo parece existir a causa de la ilusoria creencia de su existencia, aunque en realidad lo único que existe es Brahman, que no puede ser creado ni destruido. Incluso en el caso de considerar que el mundo ha sido creado en el espacio, no podría ser experienciado como tal por los que están dentro de él. Los pasajeros de un barco se mueven con él, de modo que uno que va sentado en la cubierta no ve moverse a otro que está sentado junto a él. La mente sugiere la idea de distancia en el interior de la más diminuta partícula. Como un artista eficiente crea la ilusión de distancia con su pintura. Por otro lado, con respecto a la magnitud y a la pequeñez de los objetos, también se produce una percepción engañosa similar a la diferencia que suponemos entre las cosas de este mundo que nos parecen reales y las del mundo de los sueños que nos parecen irreales, aunque de hecho ambas sean igualmente irreales. Un ser sentiente experiencia la existencia de sus miembros en su propio interior por medio de su inteligencia interna, como el jiva cósmico percibe la existencia del mundo objetivo en su interior. La conciencia infinita es innacida e indivisible como el espacio. Todos estos mundos es como si fueran sus miembros o sus órganos. Una barra de hierro que fuera consciente podría visualizar en su interior la potencial existencia de una aguja o de un cuchillo. Del mismo modo, el jiva experiencia en su interior la existencia de los tres mundos, aunque no es más que una ilusión o falsa percepción. Hasta en una semilla insentiente existe un árbol potencial con todas sus ramas, hojas, flores y frutos, aunque estos últimos no existan como objetos presentes. Del mismo modo, los tres mundos existen en Brahman, aunque no como tales, sino en un estado indiferenciado. En un espejo se refleja una ciudad que está allí y no está allí al mismo tiempo. Esta misma relación existe entre los tres mundos y Brahman. Lo que se conoce como mundo no es más que espacio, tiempo, movimiento y sustancialidad, que no son distintas del sentimiento del ego en función de su mutua interdependencia. Lo que vemos como mundo no es otra cosa que el Ser Supremo que aparece como el mundo sin sufrir cambio en su naturaleza esencial. En cada lugar, en cada momento, se manifiesta como lo concebimos. Sus múltiples apariencias surgen en la mente como ideas. La mente no es más que conciencia y por tanto estas ideas o apariencias no son reales en sí mismas. Los conceptos, las ideas, sankalpa, las tendencias latentes, vásanas, el ser vivo, jiva, no son distintos de la conciencia infinita, y cuando son experienciados como reales, no tienen otra realidad que la de la conciencia. Cuando nos desembarazamos
de esta irreal idea de existencia independiente se produce la emancipación o moksha, pero tampoco podemos decir que estos mundos están flotando en el espacio, porque eso también es una falsa noción, cuya única realidad o sustrato es la conciencia infinita. Rama interrumpió en este momento para preguntar: te ruego me expliques, sagrado sabio, cuál es la forma, la naturaleza, la ubicación del Jiva y su relación con el Ser Supremo. Vallista respondió con dulzura: naturaleza del Jiva. La propia conciencia, cuando toma conciencia de sí misma como objeto, es lo que se conoce como Jiva. Por tanto, el Jiva solo es chit o conciencia pura y de ninguna forma puede considerarse material, ni sutil, ni vacío, ni ninguna otra cosa por el estilo. La omnipresente conciencia se conoce como Jiva cuando experiencia su propio ser, que es más sutil que el átomo y más grande que el objeto más colosal. Todos los objetos que experienciamos en este mundo solo son reflexiones de la propia conciencia que experiencia como real todo lo que piensa. Esta experienciación o autorreflexión es la verdadera naturaleza del Jiva, como el movimiento es la naturaleza del viento. Cuando esa experiencia de los pensamientos como algo que fuera real deja de producirse, el Jiva se transforma en Brahman. A causa de su naturaleza de conciencia, en cuanto el Jiva concibe el sentimiento del ego, construye las nociones de espacio, tiempo, movimiento y sustancia, y se pone a funcionar desde el cuerpo. Entonces, percibe estos pensamientos en su interior, como si fueran reales, lo mismo que una persona sueña su propia muerte. Olvidando su verdadera naturaleza, se identifica a sí mismo con sus falsas nociones, asume una relación accidental con los 5 sentidos y experiencia su funcionamiento como si fuera una experiencia propia. Se manifiesta como un purusa o como el virat, dotado de estas 5 facultades sensibles. Es un ser mental y sutil que constituye la primera emanación del Ser Supremo. Esta persona surge por su propia voluntad, crece, se degrada, aumenta y disminuye, y finalmente deja de existir. Tiene una naturaleza mental, es decir, no es más que un pensamiento. Este ser sutil es grande y pequeño al mismo tiempo, manifiesto e inmanifiesto, penetra y envuelve el exterior y el interior de todas las cosas. Tiene 8 miembros, por lo que recibe el nombre de Puryastaka, los 5 sentidos y el manas como un 6º sentido, el sentimiento del ego y la buddhi como facultad de determinación. Los Vedas y todas las reglas de conducta todavía vigentes hoy día han sido establecidas por él. Su cabeza es lo más grande, sus pies los mundos interiores,
su tripa el espacio, los mundos sus costados, el agua su sangre, las montañas y la tierra su carne y los ríos sus venas, los puntos cardinales sus brazos, las estrellas sus cabellos, el viento cósmico su prana, su chispa vital la luna, y su mente el conjunto de todos los pensamientos. Su ser es el ser supremo. De esta persona cósmica o jiva surgen los demás jivas que viven en los tres mundos, Brahma, Vishnu y Shiva, así como los demás dioses son creaciones mentales suyas, formas pesadas que se manifiestan como dioses o demonios u otros seres celestiales. El jiva surge de la conciencia y reside en ella misma. Miles de estos virats han brotado en el pasado y seguirán brotando en el futuro. La persona cósmica no es más que un pensamiento. Cualquier idea concebida por ella parece encarnarse en los 5 elementos del espacio cósmico. Todo lo que se manifiesta como creado, querido Rama, no es más que la expansión de esta idea del jiva primordial, que es la causa original de todo el mundo objetivo. El mundo, como efecto, posee la misma naturaleza que el jiva como causa, es decir, ambos no son más que dos pensamientos, pero todo esto ocurre en la conciencia, no en la inconsciencia. Todas las criaturas, desde el más mísero gusano al redentor Rudra, han brotado de esta idea original, igual que un gigantesco árbol nace de una diminuta semilla. La vigorosa expansión del universo tiene su raíz en la inteligencia, no en la materia inerte, pero en realidad no hay nada grande ni pequeño. Cualquier idea que se experiencia en la conciencia se experiencia como si fuera algo real, porque la conciencia es real. La luna surge de la mente y más tarde la mente brota del elemento lunar. Del mismo modo, el jiva primordial da lugar a otros muchos jiva. El sabio considera que el jiva es la esencia del esperma, en donde se oculta la felicidad del ser, pues se siente como algo distinto del propio ser. Más adelante se produce la identificación con los 5 elementos materiales, sin ninguna causa aparente o justificada, pero el jiva sigue siendo el jiva, que no está realmente limitado por estos elementos. Se halla en el interior y en el exterior de ellos mismos y de su unión que conocemos como cuerpo, pero confundido por su identificación con los 5 elementos, no es capaz de ver su propia naturaleza, como el que ha nacido ciego es incapaz de ver su camino. La emancipación, o moksha, es la destrucción de esta ignorancia y la realización de la independencia del jiva con respecto a los 5 elementos materiales y al sentimiento del ego. Sobre el conocimiento o ñana y el ñani. Debemos esforzarnos por ser un ñani y no un ñana bandú. Este último es el que estudia las escrituras por placer personal, como el pintor estudia arte, pero no vive lo que estudia. Su conocimiento teórico no se refleja en la vida diaria y solo está interesado en potenciar su bienestar físico y su felicidad sensible. Considero que un ignorante es superior a un ñana bandú, como el que te hablo. Ñana es autoconocimiento o conocimiento del ser.
Las demás formas de conocimiento solo son un pálido reflejo suyo. Tenemos que trabajar en este mundo lo necesario para llevar una vida honrada y comer lo que es preciso para mantener la fuerza vital. Pero solo tenemos que mantener la fuerza vital para adquirir conocimiento, y para eso tenemos que investigar en nuestro interior y conocer lo que nos libra definitivamente del dolor. El ñani, u hombre de conocimiento, es inconsciente de los efectos de las acciones porque está establecido en el autoconocimiento e ignora la mente individual y sus objetos. Ha superado también las tendencias mentales y su inteligencia carece de perversión alguna, de modo que su conocimiento no le conduce a una reencarnación futura. Solo realiza actos simples como comer o vestirse, que no precisan de deseo o actividad mental determinada. También es conocido como un pandit. Las criaturas no tienen el propósito de existir ni de continuar viviendo. No son entidades reales, aunque parezca serlo. La relación causal se proyecta más tarde para racionalizar esta creación irreal. Los propósitos de los seres vivos tienen la naturaleza del espejismo. Los que pretenden descubrir la razón de estas ilusiones es como si intentaran llevar sobre sus hombros al nieto del hijo de la mujer estéril. La única causa de estas ilusiones es la no percepción, porque cuando se las mira con atención, desaparecen. Cuando son seriamente investigadas, se descubre que sólo son el Ser Supremo, pero cuando se perciben a través de la mente, nace el jiva condicionado, que no puede ver el ser, aunque de hecho, cuando este jiva es investigado cuidadosa y atentamente, resulta ser el propio ser. Solo cuando es captado por la mente, parece ser un jiva que sufre todo tipo de cambios, nacimientos, deterioros, etc. Los que perciben directamente el ser cósmico no perciben esta diversidad objetiva, aunque sus ojos estén contemplando el mundo. En su mente, aunque esté funcionando, no se producen movimientos desordenados del pensamiento en todas las direcciones, y en consecuencia su mente es no mente, y en ella no hay movimiento alguno. La conducta de estos ñani, como la de las hojas secas arrastradas por el viento, no es volicional o voluntaria en modo alguno. El ñana bandú, que sigue sujeto a los condicionamientos psicológicos, elogia las normas de las escrituras porque todavía no ha despertado espiritualmente. Sus sentidos pugnan todavía por los objetos, mientras que el sabio contiene sus sentidos y permanece centrado en el ser. No existe el oro sin forma, como no existe Brahman sin manifestación, pero moksha es la superación del concepto de manifestación. En la conclusión de este ciclo cósmico, durante el período de disolución, una completa oscuridad cubrirá toda esta creación, pero a los ojos de los ñanis, también en este momento el universo está envuelto en la realidad de Brahman. El océano es uno y homogéneo, a pesar de la diversidad de movimientos que existen en su interior. No hay más que un Brahman sin segundo, que incluye toda esta diversidad de movimientos que llamamos mundo. El universo está dentro del ego y el ego dentro de esta manifestación. Ambos son inseparables. El jiva ve esta manifestación en su interior.
sin una causa determinada ni motivo alguno. El brazalete solo es oro. Cuando el brazalete deja de ser visto como brazalete, surge el oro. Del mismo modo, los que ven la verdad de no estar vivos, aunque vivan, aunque mueran, no mueren, porque no existen aunque existan. Sus acciones solo son funciones corporales involuntarias o no expresamente deseadas. El jiva existe en cada cuerpo como un copo de nieve, aparentemente voluminoso entre los seres voluminosos y sutil entre los sutiles. El yo cae en las garras de su propia concepción y al tomar conciencia de sí mismo cree ser un cuerpo, aunque de hecho es irreal. En este concepto del yo, que es la sede del karma, el jiva, de la misma naturaleza que el esperma, existe en el cuerpo como la fragancia en la flor, aunque este jiva está dentro y fuera y en todas partes, se identifica especialmente con la energía vital o prana, que considera su morada. Así existen en el corazón de todos los seres y mientras eso ocurre, experiencia todo lo que concibe como real, pero no alcanza la paz hasta que no abandona todo movimiento del pensamiento y se convierte en no mente, abandonando la falsa idea de ser un cuerpo individual y concreto. En consecuencia, querido Rama, aunque sigas alimentando pensamientos y sentimientos varios, si olvidas la egoidad o sentimiento del ego, permanecerás en paz como el espacio infinito. Hay sabios de autoconocimiento, ñanis, que viven en este mundo como si fueran estatuas. Sus órganos motrices, Carmendrilla, siguen funcionando, pero el mundo no produce la menor distracción en su conciencia. El que vive inafectado por las acciones es un hombre liberado. El que no abandona su convicción en la existencia de esta diversidad no puede desembarazarse del dolor. El que es feliz con cualquier vestido o con cualquier alimento y en cualquier lugar resplandece como un emperador. Aunque parezca vivir una vida condicionada, no está condicionado porque interiormente es libre y vacío. Aunque parezca activo, no se esfuerza en la acción, sino que opera como un sonámbulo. La única diferencia que hay entre el ignorante y el sabio es que éste está libre de una mente condicionada. Lo que a la mente condicionada le parece el mundo es visto por la mente incondicionada como Brahman. Todo lo que parece existir perece una y otra vez para manifestarse de nuevo. Cuando surge el autoconocimiento, este mundo objetivo es incapaz de dejar ninguna impresión en ti. Como una semilla quemada, no puede renacer de nuevo y convertirse en planta. Esa persona permanece en el ser tanto si está activo como si está inactivo. Aquel en el que han cesado por completo los deseos de placer experiencia la paz suprema, y no el que ha conseguido tranquilizar la mente de cualquier otra forma. Debes seguir el ejemplo del piadoso Monty y proseguir tu marcha hacia el estado supremo, vacío de deseos y libre de todo condicionamiento mental. Historia de Monkey. En cierta ocasión fui invitado a una ceremonia religiosa por tu abuelo Ajá. En el camino tuve que atravesar un espeso bosque muy cálido y polvoriento, en donde escuché los lamentos de otro viajero que también atravesaba el incómodo paisaje. «Maldita sea», gritaba aquel hombre, «este tremendo calor
solo es comparable a la compañía de la gente malvada que siempre produce dolor. Tengo que llegar a alguna ciudad en donde encuentre descanso y pueda refrescarme. Como estaba muy cerca de una aldea próxima, le dije: amigo, has equivocado el camino. En este lugar habitado por ignorantes no puedes encontrar más satisfacción que el que tiene sed y bebe agua salada, con lo que aumenta tu sed todavía más. Los ignorantes deambulan sin rumbo fijo y equivocan frecuentemente su camino. No se ocupan de la autoinvestigación, ni se alejan de los actos malvados. Funcionan como si fueran máquinas. Más les valdría ser una serpiente oculta en una profunda cueva, o una lombriz escondida en el agujero de una roca, o un ciervo cojo perdido en el desierto, que permanecer en compañía de la gente ignorante. Esta compañía produce un momentáneo placer, pero es venenosa porque destruye el ser. Cuando oyó que le decía esto, me respondió: ¿quién eres, Señor? Aunque no posees nada, pareces radiante como un emperador. ¿Acaso has bebido néctar? Estás desprovisto de todo y pareces saciado de todas las cosas. ¿Qué forma es esa que tienes, sabio, que parece no ser nada y serlo todo al mismo tiempo? Parece terrenal, sin embargo, trascendental. Pareces libre de todos los deseos y esperanzas, pero al mismo tiempo pareces mantener esperanzas y deseos. En tu conciencia brotan los conceptos y las ideas de acuerdo con tus deseos, y en tu interior este universo parece existir como la semilla en el fruto. Soy un peregrino llamado Monkey. Vengo de muy lejos y solo deseo encontrar el camino de vuelta hacia mi casa, pero no tengo fuerza suficiente para conseguirlo. Señor, los grandes hombres practican la amistad a primera vista. Estoy convencido de que jamás saldré de este mundo ilusorio. Ayudadme, por favor. Le contesté a mi vez: amigo peregrino, me llamo Ballista. No temas. Has encontrado la puerta de la liberación. Has encontrado la compañía del hombre y por tanto estás muy cerca de alcanzar la otra orilla de este mundo objetivo. En tu mente ya ha brotado el desapego y reina la paz. Cuando el velo que cubre la verdad sea removido, la verdad brillará por sí misma. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Cómo te propones destruir este mundo ilusorio? El peregrino Monkey contestó: Señor, he buscado por todas partes al hombre que pueda ayudarme a superar mis dudas, pero no lo he encontrado hasta ahora. Hoy he conseguido este gran privilegio con tu presencia, que me convierte en el más afortunado de los hombres. Todos los placeres de este mundo concluyen inevitablemente en sufrimiento. Por ello prefiero el sufrimiento a este placer que termina convirtiéndose en dolor. Sujeta a la reiterada experiencia del placer y la tristeza, mi mente está colmada de malas ideas que le impiden reflejar la luz interior de una inteligencia despierta. Encadenada a las tendencias que brotan de esta vida ignorante, la mente solo me conduce a la actividad de una existencia pecadora. Así he gastado toda mi vida. Este deseo de placer no se satisface nunca plenamente, y aunque todas sus pretensiones culminan en el fracaso, no dejan nunca de alimentar nuevos propósitos. En otoño, las hojas se secan y caen de los árboles, pero este deseo de placer y la ansiedad que provoca en mi corazón nunca se agota. Hasta el hombre mejor dotado y poseedor de la mayor prosperidad queda reducido al más miserable estado.
La fortuna es a menudo un cebo que atrapa a los incautos en el pozo del sufrimiento. Puesto que mi corazón está contaminado con estas tendencias negativas que no encuentran descanso, los sabios no quieren saber nada de mí porque ven que solo me intereso por los placeres sensibles. A causa de ello, mi mente persigue sin tregua su propia destrucción hasta que tope con la muerte. La densidad de mi ignorancia en la que el ego se propaga no ha sido todavía despejada por la luz de la luna, del estudio de las escrituras y la compañía de los iluminados. El elefante de mi ignorancia no se ha enfrentado todavía con el león del conocimiento. La grama de mi karma no ha encontrado aún el fuego que la destruya. El sol del autoconocimiento no ha brotado en mí, disipando la oscuridad de los condicionamientos mentales. Querido sabio, lo que he comprendido teóricamente no tiene para mí entidad o sustancia real. Mis sentidos siguen devorándome y basta el mismo conocimiento de las escrituras, parece otro velo aún más espeso que no me sirve para desgarrar el velo de la ignorancia, de modo que estoy asediado por la ignorancia y la confusión. Te ruego, Señor, que me digas qué es lo que conviene hacer en este momento. El sabio Vallista, compadeciéndose del pobre Monkey, le dijo: la experiencia, el pensamiento, los condicionamientos mentales y la imaginación no tienen ningún sentido y solo sirven para producir trastornos psicológicos. Todos los pesares y desgracias de la vida arraigan y se desarrollan en la experiencia sensible y el pensamiento. Este modo de vivir, que es lo que se llama samsara, es retorcido y tortuoso para el que se deja guiar por los condicionamientos mentales y las tendencias latentes. Desaparece, sin embargo, para el que está despierto en cuanto cesan los condicionamientos mentales. Lo único que hay en el pensamiento es conciencia pura, como lo único que hay en el espacio es vacío. Lo que conocemos como el sujeto que experiencia la acción no es más que la conciencia pura, aunque cuando lo sentimos como sujeto se expande con la forma de este mundo objetivo. Lo que surge en ausencia de la atención desaparece por completo cuando volcamos sobre ello la luz de la atención. Este ficticio espectador, que no es más que un reflejo del verdadero ser, se desvanece cuando examinamos su auténtica naturaleza. La división sujeto-objetiva creada por la percepción cesa en el mismo momento en que se ve la indivisibilidad de la conciencia. Las vasijas no existen independientemente de la arcilla, porque sólo son modificaciones de la misma. Los objetos percibidos están hechos de conciencia y como objetos de conciencia no son diferentes de la conciencia misma. Lo que se conoce con el entendimiento no es diferente del propio conocer. Lo que no se conoce es simplemente desconocido. La conciencia es el factor común del sujeto, el objeto y el acto de conocer. Por consiguiente, no hay otra cosa que ese conocer que es conciencia. Si existiera alguna otra cosa, no podría ser conocida, pues se trataría de algo completamente distinto del conocer mismo. Por tanto, hasta la madera y la piedra tienen la misma naturaleza que la conciencia, de otra forma no podrían ser percibidas. Todo lo que hay en este mundo es conciencia, aunque los objetos parecen que son diferentes entre sí, no son distintos en absoluto desde el punto de vista del espectador, que es el mismo que los contempla a todos ellos, y ese espectador solo es la conciencia.
El ego individual, que contempla la diversidad objetiva, es el creador de esa diversidad. El ego es la cadena que nos esclaviza y su cesación es la liberación. Así de simple. ¿Dónde está la dificultad que nos impide comprenderlo? La división objetiva ha surgido como aparecen dos lunas en los ojos del que sufre de diplopía, y por consiguiente parece impropio afirmar que han aparecido dos lunas. La conciencia y la materia inerte no admiten ninguna relación, ni la conciencia puede transformarse en algo inconsciente, ni la materia puede convertirse en conciencia. Solo hay conciencia, aunque algunas veces piensa que es inerte y como una roca que rueda desde la cumbre de una montaña, queda inerte a sus propios pies. Cuando uno cae en esta ilusión de la objetividad, se ve preso en otras muchas ilusiones que surgen de aquella ilusión original, como nace una muchedumbre de insectos después de la lluvia. La mente es como un bosque en primavera, tan espesa de ideas y conceptos que la claridad no puede atravesar el follaje. A causa de esta limitación de la ignorancia, la gente experimenta muchos placeres y pesadumbres en este mundo. La luna y el sabio irradian alegría. Son pacíficos, fríos, tranquilos, colmados del néctar de la inmortalidad que nos impide verlos como el resto de los mortales. Nadie, desde el creador Brahma al menor de los insectos, puede alcanzar la paz suprema sin adquirir un perfecto control de su mente. Por la propia investigación de la naturaleza de la esclavitud, ésta cesa de esclavizarnos porque para el que se toma la molestia de analizar cuidadosamente los obstáculos del camino, estos desaparecen por completo. Los fantasmas no atemorizan al que está atento y despierto. Cuando cierras los ojos, la visión de las cosas externas queda borrada. Si apartas de tu conciencia la idea de mundo, solo existe la conciencia pura. Incluso en este momento, no hay más que conciencia. El mundo que vemos ante nosotros no es más que una apariencia irreal que nace de una imperceptible agitación de esa conciencia. Esto es lo que parece la creación de la mente cósmica, que alimenta la idea de tal creación, aunque carece de las sustancias materiales necesarias para construir verdaderamente un mundo material. El mundo solo es un cuadro pintado sobre el lienzo de Brahman, sin colores y sin pinceles. ¿Cómo podemos decir que este mundo ha sido realmente creado? ¿Por quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo podría haberlo sido? La idea «soy feliz» provoca la experiencia de felicidad y la idea «soy desgraciado» la correspondiente experiencia de desdicha, pero ambas ideas no son otra cosa que conciencia pura, y por tanto esas experiencias son tan falsas como las ideas que las provocan, puesto que el ser o conciencia infinita es incondicionado e ilimitado, no sufre agitación ni movimiento alguno. En el ser no hay deseos ni apegos, y por consiguiente no puede sufrir ninguna inquietud. El apego es esclavitud, el no apego es liberación. El que permanece en lo que indicamos con el término todo, infinito o absoluto, no desea nada. Si el cuerpo físico nos resulta tan irreal como el que vemos en un sueño, ¿qué puede el sabio desear para complacerlo? En el estado despierto e iluminado, el sabio alcanza el ser. Todos sus deseos son inmediatamente satisfechos. Al oír las palabras de Vallista, Monki entró en profunda contemplación y abandonó su ilusión.
A partir de entonces, vivió realizando acciones espontáneas e inevitables. Pravaja Patitan Karyam. En el ser hay unidad y diversidad, pero no como opuestas la una a la otra. ¿Cómo podemos decir que hay diversidad en el ser? El ser es lo único que existe, sutil y omnipresente como el espacio mismo. No resulta dividido por el nacimiento y la muerte de los cuerpos. El sujeto espectador, el objeto visto y el acto de verlo no son más que modificaciones mentales. El ser no está dividido en sujeto y objeto y por consiguiente está más allá de toda contemplación. Dhyana. Todo lo que hay es el indivisible Brahman y no todas esas cosas que parecen constituir el mundo. ¿Cómo puede brotar esta ilusión? La errónea percepción del mundo se ha despejado con esta instrucción que te he dado. Ahora ya no hay razón para que sufras esclavitud alguna. Tanto en la prosperidad como en la adversidad, sé libre y vive sin deseos ni ego de ninguna clase. El príncipe Rama interrumpió la narración para preguntar: me gustaría escuchar otra vez de tus labios la verdad referente al karma o la voluntad divina. Vallista respondió de buen agrado. धियो यो नः प्रचोदयात्।